Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Hoy es jueves 20 de febrero del 2014 y ya estamos en nuestro programa número 23. Estamos transmitiendo en vivo desde www.radiopalafox.com. Sean bienvenidos y escuchan a una servidora, Natalia Ruiz. Estamos en su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Y bueno, pues muchas gracias en cabina por estarnos ayudando, Enrique y Héctor. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. En correo electrónico tenemos palabraviva.radio@hotmail.com y en Twitter @palabraviva.radio por si nos quieren seguir. Y bueno, pues ya vamos a comenzar nuestro programa. Primero vamos a presentar a los que estamos en cabina. Martín Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? Muy buenas tardes, muy buenas noches, amados hermanos y amigos radioescuchas. Pues ya en un nuevo horario, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, pensamos que este nuevo horario pues va a ser para que llegue todavía a más hermanos y hermanas. Así es. Víctor Mena. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Bueno, y a Emma en cámaras. Muchas gracias por estarnos ayudando y les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Y bueno, vamos a empezar ya de lleno con nuestra oración. Víctor, por favor. Vamos a ponernos en presencia del Señor, amados hermanos, y invocar la presencia bendita del Espíritu Santo, que cada vez que nosotros leemos la palabra viene a auxiliarnos para poderla entender. Vamos a decir ahí desde nuestro corazón: ven, Espíritu Santo, visita nuestra vida, toca nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, inspíranos con ese mismo Espíritu que ha motivado la palabra de Dios, para que Él también como Maestro nos enseñe a descubrir sus secretos. Ese gran tesoro de la palabra, Divino Espíritu, ponlo en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sobre todo danos el valor para llevarlo a cabo en nuestra vida, que todo lo que aprendamos en este día, en esta tarde, lo podamos llevar a cabo en nuestra vida a través de nuestro testimonio. Espíritu Santo, toma posesión de lo que tú mismo has creado, suscita en nosotros esa apertura a recibir tu palabra. Haz de nosotros y de nuestro corazón tierra buena para recibirla. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Vic. Vamos a presentar ya nuestro tema. Recordarán que estamos viendo personajes de la Biblia que nos llevan al querigma. Y bueno, pues en esta noche nos toca Gedeón. Víctor. Muy bien, hermanos, pues estamos aquí con mucho gusto ya en este nuevo horario. Sean todos bienvenidos a los que no nos escuchaban, pero que el día de hoy están presentes aquí con nosotros. Les damos la bienvenida. Estamos hablando, recordemos, de personajes bíblicos y nos toca hablar de Gedeón, que es uno de los jueces, quizá uno de los más característicos. Nada más a manera de introducción les digo que el nombre Gedeón significa guerrero poderoso o guerrero valiente, y esta es una historia que tiene mucho que ver con nuestra propia historia. ¿Martín? Sí, por supuesto, ¿verdad? Gedeón es un nombre que significa, bien has dicho, guerrero poderoso o también destructor, y fue uno de los jueces y guerrero, por supuesto, del antiguo Israel. Estamos hablando de alrededor del año 1100, 1050 antes de Cristo, ¿verdad? Él fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado además uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Gedeón fue hijo de Joás de Abiezer, del clan de Manasés, en cuyo territorio ejerció en Ofrá, al norte de Siquem, localidad desconocida, según el libro de los jueces, capítulo 6, versículos 11, su actividad. Los datos que conocemos de su historia se encuentran relatados en el libro de los jueces, capítulos del 6 al 8, y la escritura pone a Gedeón como un hombre ejemplar en su fe, con la cual logró derrotar precisamente a los madianitas. Es mencionado también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 32, y también en el Salmo 83, versículos del 10 al 12, principalmente por esa actividad guerrera, por esa confianza en Dios, ¿verdad?, que pudo vencer a los enemigos. Y bueno, hablando así un poquito como a manera de introducción, ¿por qué Dios
suscita en este caso a Gedeón no solamente como uno de los jueces de Israel, sino como un guerrero. Hay un antecedente. En el libro de los jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 6, nos dice que los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Y Yahvé los entregó durante 7 años en manos de Madián, que era un pueblo del desierto de Arabia. Y la mano de Madián pesó sobre Israel. ¿Verdad? Dice aquí, continúa diciendo los siguientes versículos. Por ejemplo aquí, cuando los israelitas sembraban, los madianitas junto con los amalecitas y los de oriente los atacaban. Acampaban en su tierra, arrasaban los campos sembrados de la región hasta cerca de Gaza y no dejaban a Israel medio alguno de subsistencia, ni ovejas, ni bueyes, ni burros, pues venían con sus rebaños y tiendas como una nube de langosta, hombres y camellos innumerables, e invadían la región para arrasarla. Así, Israel quedó en gran miseria por causa de Madián. Entonces los israelitas invocaron al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La situación que vive el pueblo de Dios, qué cosa tan contradictoria, ¿no? Después de entrar de mano de Josué, de conquistar toda esa hermosísima tierra y de ver también a través del personaje que hace 8 días nos hablabas, Víctor, de Sansón, ver los prodigios de Dios, aún y con todo ello, el pueblo endurece su corazón, se va tras Baal y bueno, esto ofende gravemente a Dios, porque el pueblo vuelve a caer una vez más en la idolatría, en darle culto a un Dios que no es Dios, en llamarle Dios a lo que no es Dios y ofrecerle su corazón, ofrecerle sus oraciones, su confianza. Por esas circunstancias, ¿verdad? Es que los israelitas, entonces al hacer lo que desagradaba a Yahvé, pues Yahvé los entrega en manos de sus enemigos, en este caso de Madián, que durante 7 años va a ir reduciendo al pueblo a una gran miseria. Incluso nos dice aquí en el versículo 2 que los israelitas, después de habitar en esa tierra tan hermosa, tenían incluso que refugiarse en las cuevas, las cavernas y los refugios que había en las montañas. ¡Qué cosa tan contradictoria! Porque habiendo recibido de Dios tantas bendiciones, finalmente ellos, al caer nuevamente en el pecado, porque lo hemos mencionado cada vez que hemos proclamado el querigma y hoy lo volvemos a recordar, el pecado es principalmente el desprecio de Dios, la impiedad, el no reconocer al único Dios verdadero, el sentirnos dioses nosotros o crear dioses, inventar dioses, como es el caso de este momento de la historia de Israel, que pondrán su confianza en Baal. Pero me llama mucho la atención el versículo 7 de este capítulo 6, donde termina diciendo, y los israelitas clamaron a Yahvé, es decir, buscaron nuevamente a Dios. Y Dios, que es rico en misericordia, que es rico en amor, que es compasivo, pues nuevamente, ¿verdad?, escucha la oración de su pueblo. A pesar de que el pueblo había ofendido gravemente a Dios, y Dios había permitido, no tanto como castigo, sino como lección de vida. Porque aquí, amados hermanos y hermanas, debemos nosotros comprender cómo cada vez que escogemos el camino equivocado, cada vez que tomamos una mala decisión, cada vez que nos dejamos llevar por nuestras propias pasiones, pues bueno, recibimos como premio precisamente el dolor, el sufrimiento, una vida mediocre, una vida sin sentido, una vida áspera, una vida dolorosa, como consecuencia de nuestras propias decisiones. Eso no quiere decir que Dios nos esté castigando, sino que hemos elegido mal, elegimos equivocadamente. Y sin embargo, Dios, ¿verdad?, en su gran misericordia, en su gran ternura, pues va a suscitar a un hombre, a un Salvador. En este caso, Gedeón, que por los acontecimientos que vendrán a continuación, podemos decir, también será una figura de Jesús. Jesús, que será el verdadero Gedeón, el verdadero guerrero de Dios, pero que no va a pelear con una espada, ni va a ser como los guerreros actuales, ¿verdad?, que con un cuerno de chivo, con bombas. No de esa manera. Jesús peleará una batalla para salvar al pueblo de sus pecados, y lo hará precisamente con su propia vida, con el amor infinito que nos ha tenido a cada uno de nosotros.
Y entonces entramos ya ahora sí a este primer momento de la vida de Gedeón, que es precisamente el llamado, el momento en que Dios escoge al hombre, ¿verdad? Al hombre para salvar a los hombres. Muy bien, Martín, pues muy interesante esta historia de Gedeón. Vamos a ver también un poquito de la vocación de este juez que se encuentra en ese libro de los jueces, en el capítulo 6, en el versículo 11 en adelante, 11 y siguientes. Ahí está la historia de la vocación de Gedeón, que es una vocación también maravillosa. Dice el texto de la Sagrada Escritura que un día estaba Gedeón desgranando trigo ahí cerca de la casa de su padre Joás, y se acerca el ángel del Señor al terebinto de Ofrá. Recordemos que cuando la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento habla del ángel de Yahvé, y principalmente en el Antiguo Testamento, ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios, y ellos identifican directamente al ángel de Yahvé con esa presencia de Dios. Entonces dice que Dios se le aparece en este lugar donde él estaba desgranando el trigo. Dice que lo estaba haciendo escondido en un lagar, es decir, en un lugar donde se pisan las uvas para hacer vino. Ahí estaba él, en su trabajo normal, cotidiano, desgranando, cuando la presencia de Yahvé se presenta enfrente de él y le dice, este ángel del Señor que se le aparece, le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Hasta ese momento este hombre llamado Gedeón no había hecho nada para ser llamado valiente, ni mucho menos para ser llamado guerrero. No había destacado en el pueblo, no tenía una gran historia, no era un gran personaje. Sin embargo, esto es una imagen de que Dios llama hasta los más pequeños. Cuando en ese momento nos podemos poner en esa labor de estar ahí presente que tuvo Gedeón, esa experiencia tan grande de haber recibido esa visión, haber visto la presencia de Yahvé que le dijera: ánimo, valiente guerrero, estoy contigo. En ese momento yo me imagino que Gedeón se conturbó, no supo qué pasó en ese momento. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 de ese capítulo 6 de Jueces, que Gedeón le respondió: por favor, mi señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Qué ha sido de todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando nos dicen que el Señor nos sacó de Egipto? Ahora nos ha abandonado y nos ha entregado en poder de Madián. Es decir, lo que sucedía en la vida de este Gedeón era que él había perdido la confianza en Dios. Con esto nos quedamos y vamos a regresar después de un corte. Así es, vamos a interrumpir el programa, vamos a un corte. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Seguimos en Palabra Viva. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Y bueno, pues ya regresamos aquí con nuestro tema Gedeón, Víctor y Martín. Así es, Nati, vamos a tener unos gafetes. Nos quedamos antes del corte. Después de 24 años, ¿no? Sí, ¿verdad? No se conoce. Bueno, está bien. Nos quedamos antes del corte con este reclamo, con esta petición de aclaración de este personaje Gedeón que estamos tratando. Cuando él se denota su falta de confianza en Dios a través de la pregunta que le hace al ángel de Yahvé, cuando le dice: ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Qué ha sido de todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres? ¿Dónde está el Dios que nos sacó del desierto? ¿Dónde está el Dios que nos protegió, que nos liberó de la esclavitud? Es semejante aquella queja a lo que sucede en la vida de todos los cristianos cuando decimos: ¿dónde está Dios en medio de mis problemas? Cuando me corren del trabajo, cuando tengo algún problema en mi matrimonio, cuando tengo algún problema familiar. ¿Dónde está Dios en medio de mis crisis y de mis problemas? Y este reclamo es muy humano de Gedeón, ya que Dios también, aunque nosotros no lo percibimos, está presente en nuestra vida. Él nos acompaña en cada momento y en cada lugar. ¿Por qué era que Gedeón, aún en este momento de su vida, no había descubierto esa presencia de Dios? Hace falta la fe para darnos cuenta de que Dios camina junto a nosotros y de que en cada momento y en cada lugar, aun cuando menos pareciera que está presente, en medio de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, Él está ahí, junto a nosotros, acompañándonos. Es por eso que nos sostiene el Señor. Dice la palabra de Dios que este hombre Gedeón, el Señor lo miró y le dijo: vete, que con tu fuerza salvarás a Israel del poder de Madián. Yo te envío, dice la palabra de Dios.
Y eso es lo que nos está diciendo a todos los que tenemos problemas, que nos están escuchando, que nos están viendo por la transmisión del canal de YouTube del Instituto. En medio de tus problemas Dios te dice: yo estoy contigo, no te preocupes, yo te voy a acompañar, yo te estoy enviando a pelear esa batalla. Todos esos problemas que nosotros tenemos son esas batallas que el Señor nos está permitiendo pasar. Él nos está enviando inclusive para hacer luz en medio de las tinieblas, para que con nuestro testimonio podamos ser luz para los demás y que puedan ver una vida cristiana en medio del sufrimiento. Pero a veces nosotros no lo interpretamos así. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, Gedeón respondió: por favor, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia es la más insignificante de Manasés y yo soy el último de la familia de mi padre. Es decir, tuvo una buena respuesta este hombre Gedeón, diciéndole: yo soy humilde, yo soy sencillo, ¿cómo yo podré salvar? Esa humildad es la que requiere Dios para hacer sus grandes milagros en nuestra vida. Y por eso yo te invito a que si tú tienes un problema muy grande, con humildad te humilles delante del Señor y le pidas en oración por esa gran necesidad que tienes. Las más grandes batallas del cristianismo se ganan precisamente hincados delante de la presencia del Señor. No es con las armas, no es con la fuerza, ni con nuestros propios medios, sino es a través de la oración y de nuestra propia fe. Finalmente, en el versículo 16 viene la respuesta del Señor, que le dice: yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Es decir, en medio de nuestros problemas Dios siempre nos da esa esperanza. Él estará a nuestro lado y si Él está con nosotros, ningún problema podrá con nosotros. Pues bien, este momento donde le dice que Él derrotará a este pueblo como si se tratara de un solo hombre, nos habla de una de las batallas que libró Gedeón, la más significativa, donde es extraordinaria esta batalla. 135,000 hombres extranjeros se enfrentan al pueblo de Israel de un número de solamente 32,000, aventajándolos muchos números a uno, y en ese momento viene una intervención muy grande del Señor. Martín. Sí, quisiera nada más, si me permites, Víctor, remarcar dos cosas ahora que estás hablando de la vocación, que son, me parece, importantes. La primera, ¿verdad? Que, bueno, finalmente es Dios quien elige. Él escoge a quien Él quiere llamar. En este caso, escoge a un campesino, ¿verdad? Que está ahí ocupado en esconder el trigo, en esconder la cosecha para que no se la roben, y que por eso es que estaba disfrazado el lugar de trabajo, ¿no? Pero es Dios quien escoge a quien Él quiere escoger para hacer la obra. En este caso, el reproche de Gedeón, ¿verdad? A veces, como tú lo decías, es el reproche de alguien que piensa que Dios le ha abandonado. Sin embargo, no olvidemos, ¿verdad?, que Dios había dejado la decisión del rumbo de la vida y de la historia en manos de su pueblo. A cada uno Dios nos ha creado libres y dejó en manos de nuestras decisiones el caminar en nuestra propia vida e ir construyendo nuestra propia historia. Pero Dios, sin embargo, no abandona al pueblo, no lo ha abandonado. Dios ha estado pendiente, como cuando hablábamos también de Moisés y recordábamos que durante 400 años habían vivido en Egipto y la situación había cambiado, ahora habían sido esclavizados, pero que sin embargo Dios no los había abandonado. Me parece que eso es algo importante, recordar que Dios jamás abandona a ninguno de los que Él ama. ¿Y a quiénes ama Dios? Pues Dios ama a todos. A todos nos ama, creamos o no creamos en Él, jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, enfermos, trabajadores. Dios nos ama absolutamente a todos y a ninguno nos abandona. Pero ¿es válido ese reproche de Gedeón? Es muy válido, porque de alguna manera es un volver a la fe, es un regresar a la fe, aunque sea reclamando, pero ya estoy volviendo al camino adecuado, ¿verdad? Malo cuando no hay ninguna reacción. Malo cuando hay indiferencia o cerradez o incluso autosuficiencia, ¿no? De no, yo puedo salir, yo voy a vencer esto. Y bueno, finalmente nos damos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. Por eso estos dos aspectos, Dios llama y nosotros buscamos a Dios, ¿verdad? Es el camino de la fe. Y bueno, ahora como tú lo decías, vamos a revisar así muy rápido una de las batallas más significativas que nos narra el libro de los Jueces en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 7. Recordemos que los madianitas pues ya se han aliado junto con amalecitas y los de Oriente, han cruzado el Jordán y ahora ya están allí en Jizreel, ¿verdad?, esperando para invadir al pueblo de Israel. Y dice aquí, a partir del versículo 1, capítulo 7, libro de los Jueces:
Jerubbaal, o sea Gedeón, Jerubbaal porque había derribado, ¿verdad? Destruido el altar a los Baales, el altar a Baal, por eso le pondrán así, Jerubbaal, o sea Gedeón, se levantó de madrugada con toda su gente y acamparon junto a la fuente de Jarod. El campamento de Madián estaba más al norte, en el valle, al pie de la colina de Moré. El Señor dijo a Gedeón: tu gente es demasiado numerosa para que yo les entregue a Madián. Israel podría vanagloriarse ante mí diciendo: mi propia fuerza me ha librado. Por eso, reúne al pueblo y dile: el que tenga miedo y tiemble, que se retire. Gedeón los puso a prueba y se retiraron 22,000, quedando solo 10,000. El Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, llévalos hasta la fuente y allí los seleccionaré. El que yo te diga que vaya contigo, irá, y el que te diga que no vaya contigo, no irá. Gedeón llevó sus tropas a la fuente y el Señor le dijo: los que beban el agua lamiéndola como los perros, ponlos a un lado, y los que se arrodillen para beber, ponlos a otro. Los que bebieron el agua lamiéndola sumaron 300. El resto se arrodilló para beber, llevándose el agua a la boca con la mano. Entonces dijo el Señor a Gedeón: con los 300 hombres que han bebido el agua lamiéndola, los libraré a ustedes, y pondré a Madián bajo tu poder. Todos los demás que regresen a su casa. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Qué cosa tan singular y tan inaudita, ¿verdad? Cuando de repente Gedeón convoca: vamos a pelear, vamos a defender nuestro territorio, nuestras cosechas, y obtiene una muy buena respuesta. Eso quiere decir que Gedeón pues no es despreciado por su pueblo, que es secundado en esa iniciativa de solucionar. Y sin embargo, cuando Dios ve el ejército de Gedeón, le dice: oye, como que juntaste demasiados, ¿no? Como que son muchos los que te acompañan. No vaya a ser que ganando la batalla, porque si de algo debían de estar seguro el pueblo de Israel, es que la batalla ya estaba ganada, porque Dios estaba con ellos y estaba combatiendo con ellos y por ellos. Es decir, la batalla ya está ganada, entonces ¿para qué traes a tantos? Y sin embargo, ¿verdad? Yo me pongo un poquito en los zapatos de Gedeón. Oye, Señor, pero vienen 135,000. Yo logré juntar 32,000, pues nos tocan como de a 4,5 o a 5 a cada uno. Y sin embargo Dios le dice: son demasiados. Diles que el que tenga miedo, que mejor se vaya a su casa. Y entonces, ¿verdad? Lo hace Gedeón y resulta que se van 20,000 de un jalón. Es decir, había muchos que iban y seguramente iban haciendo ruido: vamos a pelear, vamos a ganar. Pero a la hora de los trancazos mejor dijeron: ahí nos vemos. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Y sin embargo Dios le dice: oye, todavía son muchos, vamos a ponerlos a prueba. Los baja allí a beber agua. Y entonces resulta que los que bebieron el agua como perros son los que se quedan. Hay un simbolismo allí muy hermoso, ¿verdad? El perro simboliza la fidelidad, el perro simboliza la obediencia, el perro simboliza la cercanía, ¿verdad? El perro simboliza también la paciencia. Es decir, el perro viene a simbolizar aquellos servidores, aquellos que confían realmente en el Señor, que esperan todo en el Señor, y además son pobres, porque son perros, ¿verdad? El perro no tiene ningún derecho, el perro no tiene propiedades. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Y sobre todo los perros de artistas, pero regularmente el perrito es un animal que pues simplemente vive para su dueño, vive para su amo. Por eso hay quien ha dicho, ¿verdad? No hay mejor amigo, o el mejor amigo del hombre es un perro. Incluso también los mismos dominicos, los hermanos predicadores, tienen ellos como simbolismo de la orden al perro, ¿verdad? Que defiende el evangelio, que lo proclama y que es fiel. Y bueno, aquí en este caso, pues Dios se fija precisamente en aquellos que están dispuestos a actuar en fidelidad. Y se queda con 300. 300 contra 135,000. ¿Cuántas veces en nuestra vida vemos los problemas de ese tamaño? Nosotros nos sentimos como los 300 o a veces menos, y los problemas los vemos como 135,000 y pensamos: no hay solución, esto es una locura, aquí no va a ocurrir nada bueno. Sin embargo, Gedeón se mantiene fiel a lo que Dios le está pidiendo. Espera todo en Dios. Pero quiero decirles, amados hermanos y hermanas, que eso no es todo,
¿No es allí la prueba todavía más complicada y más difícil de la fe? Viene un momento más interesante todavía, precisamente el momento de la batalla. ¿Por qué? Porque curiosamente Dios le pedirá a Gedeón que ninguno de sus hombres lleve armas, ni espadas, ni lanzas, ni escudos, sino pondrá en una mano, pondrán el cuerno para que lo toquen, ¿verdad? Aquel cuerno de carnero que se ocupará también en las grandes solemnidades, en las grandes fiestas, el llamado sofar, ¿verdad? Que se ocupa para los cánticos de victoria, para convocar a la alabanza, a la oración, y que se tocaba muy fuertemente cuando había, por ejemplo, la unción del rey, o ya será por supuesto más adelante, o también cuando se convocaba a la gran fiesta del Jalel, por ejemplo, ¿verdad? O al año jubilar del Yubal, el año de júbilo, que se tocaba también con gran estruendo. Ese cuerno nos recuerda a cada uno de nosotros el momento de la oración. Es lo que significa. El cuerno sirve para recordar, ¿verdad?, que se debe vivir en una constante alabanza, que se debe vivir en oración, que se debe vivir en la confianza de Dios, que se debe vivir alabando a Dios por todo y en medio de todo. Y en la otra mano, una antorcha. Una antorcha que, como nos dice el Salmo 119, versículo 105, ¿verdad? Antorcha para mis pies es tu palabra. Ese simbolismo de la palabra de Dios. Es decir, entonces cada uno de estos 300 iba equipado únicamente con un cuerno para tocar, convocar a la oración, y en otra mano la antorcha, la luz de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Regresamos a Palabra Viva. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. También en nuestro Twitter nos pueden seguir como @Palabra Viva Radio. Bueno, pues ya seguimos con nuestro tema de hoy, Gedeón, Martín y Víctor. Sí, pues estábamos diciendo, ¿verdad?, cómo Gedeón enfrenta esta batalla que es como un icono de las guerras que también todos los servidores, todos los cristianos en algún momento vivimos. Es una especie de modelo a seguir. ¿Y cómo enfrenta entonces este guerrero poderoso, servidor de Dios? ¿Cómo enfrenta al enemigo? Bueno, primero, confiando en el Señor, con un ejército totalmente reducido. De por sí él mismo ya, cuando hablaba de sí mismo, ¿verdad?, decía, pero es que yo soy el último de mi familia, y mi familia es la más pequeña de la tribu, y la tribu es la más pequeña de todas las tribus, como que ya de por sí venía muy minimizado, y sin embargo todavía el ejército que había logrado también queda minimizado. Aquí se trata de hacerse pequeño, es decir, confiar en la grandeza del Señor. Aquellas palabras de Jesús que están en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 36, nos dan la clave a todos nosotros. Jesús, en medio de la oración en el huerto de Getsemaní, le dice: Abba, para ti todo es posible. Todo es posible. Y Jesús, siempre que estuvo realizando el ministerio, volvía a tomar esa misma actitud. Todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible. Por eso Gedeón también es un modelo en la fe. Es alguien que nos dice: todo es posible confiando en el Señor. Todo es posible. Aún estando reducidos en todo, todo es posible si confiamos en el Señor. Lo segundo, el cuerno, ¿verdad?, que significa el cántico de victoria, la alabanza a Dios, la oración, pero también simboliza la esperanza, también simboliza la fe, también simboliza la caridad, el amor que se pone en práctica confiando en Dios, ¿verdad? Porque la fe y el amor pues siempre vendrán juntos también. Por eso es que ese cuerno que pone Gedeón no solamente en su mano, sino en la mano de cada uno de los 300 que habían sido elegidos por Dios, pues simboliza también la confianza, la oración. Qué importante es que hoy nosotros también recuperemos nuestra vida de oración. Y me refiero a esa oración sencilla, a esa oración que es, vamos a decir así, sin mucha palabrería. Es una oración que es más de confianza, es ese simple Abba, ¿verdad? Que es una palabra no tanto litúrgica, sino más bien una palabra familiar, una palabra que brota en el seno de la familia, en la relación del papá con los hijos y del niño pequeño que le dice Abba, es decir, papito, ¿verdad? Es una palabra de confianza. ¿Cuánto necesitamos hoy en día volver a confiar en Dios? Ponernos en manos de Dios. Así es como se ganan las batallas.
En la oración, en la alabanza, a veces nos desgastamos tanto pidiéndole a Dios, ¿verdad? La señora que va todos los días, Señor, por favor, mira los problemas en mi matrimonio, mira mi esposo, borracho, parrandero, jugador, Señor, elimina a mi esposo, que diga, ilumina a mi esposo, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa esto? Y de repente pareciera que Dios no escucha. ¿No será que nuestra oración tiene que cambiar a una oración de alabanza, una oración de confianza, de acción de gracias, de bendecir al Señor, de reconocerlo, de tocar el cuerno de alabanza, de gritarle al Señor que solo Él es santo, que solo Él es todopoderoso? Y también de victoria, ¿verdad? Y de Porque victoria. el cuerno también se tocaba cuando ya habían ganado. Exactamente, ¿verdad? Porque de repente oramos derrotados. Oramos esperando que, no sé, que ocurra a ver qué cosa, porque decimos, no, es que ya es como mi último recurso, cuando la oración debe ser lo primero. Y luego, por supuesto, ¿verdad? La antorcha, la palabra de Dios en la mano. Dice aquí en la escritura que Gedeón puso en la mano izquierda de todos los guerreros la antorcha que simboliza la palabra de Dios, que ilumina el camino. Si nosotros no nos volvemos a acercar a la palabra de Dios, y tenemos tantos medios para hacerlo, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, la enseñanza de la iglesia, pero también la palabra de Dios se nos da en cada misa, principalmente en la misa dominical, ¿verdad? A través también de la homilía, la predicación del sacerdote, y a veces estamos metidos en 1000 cosas menos en la palabra. Vamos a misa como de cuerpo presente nada más. Está el cuerpo porque la mente está quién sabe dónde, en los problemas, en el fútbol, en el partido, etcétera, etcétera. ¿Verdad? La palabra de Dios es antorcha segura que ilumina el camino. La palabra es el dabar divino que entra en relación con cada uno de nosotros. Por eso no olvidemos nunca esa relación tan profunda entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu nos da la palabra en la revelación, ¿verdad? Es el Espíritu quien nos da la palabra, pero después esta misma, leída con fe, nos da también al Espíritu Santo. Inspirada por el Espíritu, se convierte también en expirante del Espíritu. En la redención de nuevo se encuentra este movimiento circular, ¿verdad? El Verbo se hace hombre por obra y gracia del Espíritu Santo en el momento de la encarnación. Así que el Espíritu nos da la palabra viva, a la palabra que se hace hombre, que es Jesús. Pero también en el misterio pascual es la palabra hecha carne que desde la cruz derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Es decir, la palabra de Dios, esa antorcha encendida en la mano, ¿verdad? Que con la gracia y la fuerza y el poder del Espíritu Santo vamos discerniendo, no debe faltar en nuestra vida. 3 cosas entonces: confianza en Dios, oración, Sagrada Escritura, palabra de Dios. Muy bien, pues muy interesante este episodio de la vida de Gedeón, que tiene que ver todo con lo que nosotros estamos pasando en nuestra vida. En aquella batalla tan imposible, 135,000 contra 300, les tocaba de a 45 a cada uno, imagínense. Ya sacaste la cuenta, ¿no? Sí, eran más de los que iban a la batalla. Entonces eso quiere decir que Dios, en esos méritos, cuando Él nos llama, Él siempre nos acompaña. Cuando Él te llama a algún servicio, no es que te deje así como el Bodas al frente, sino que ya te ha dotado de los dones necesarios para que tú venzas en esa batalla que te está mandando, en esa evangelización. A veces nosotros nos quejamos como servidores y decimos: Señor, estamos bien poquitos, hay 5 nada más en mi equipo de servicio. Aquí en la iglesia vienen miles, pero solamente 5 se comprometen. Pero yo te quiero decir, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando, Dios ya ha quitado primero a los cobardes y ha dejado solamente a los valientes. Y Dios ya ha quitado también a los desobedientes, ya ha quitado a los que están un poco engreídos, un poco vanidosos. Y Dios ha dejado a los sencillos, que en esta imagen de los que beben como un perrito del agua, son los sencillos, como tú bien decías, los fieles, los obedientes. Entonces Dios ha dejado esos 300, y esos 300 son signo de lo poquito que hay en tu parroquia, pero con eso poquito, confiando en la misericordia de Dios, es como Dios quiere vencer la batalla. A veces queremos grandes infraestructuras, queremos mucho apoyo monetario, queremos tener fondos para todo, ¿no? Y si no nos podemos mover, decía la Madre Teresa, por dinero no se preocupen, no hay. Hay que pedirle al Señor que Él mande en su abundancia. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que poner todo en las manos de Dios y entregar todo lo que tenemos, lo que somos, el 100% de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo en las manos del Señor, y Dios va a hacer un milagro con eso que nosotros entreguemos. Y aquí hay algo grandioso, dice el versículo 20 y el 21,
¿verdad? Que ya armados con sus antorchas, que iban tapadas con un cantarito y con el cuerno para clamar a la alabanza, rodearon el campamento de Madián. Y entonces ya por instrucciones de Gedeón, ¿verdad? Les había dicho, hagan lo que yo hago. ¿Qué líder hay que hoy diga eso mismo? Regularmente no, más bien vayan y hagan esto, yo se los mando. Pero Gedeón es un auténtico líder, hagan lo que yo hago. Y en el momento que habían rodeado el campamento, Gedeón rompe el cántaro y les dice a todos que hagan lo mismo. Y comienzan el clamor por Yahvé y por Gedeón. Pero estos 300 hombres no se movieron de ese lugar. De tal manera que cuando los madianitas despiertan, se ven rodeados, caen en la desesperación. Y dice ahí la Sagrada Escritura que ellos se mataron unos a otros. El campamento quedó totalmente arrasado. Los 300 hombres no tocaron una sola espada, una sola lanza. Bueno, no le dieron de trompones a ninguno. Simplemente con la antorcha de la palabra y además con el clamor de la alabanza. Dios había vencido, porque finalmente las batallas de cada uno de nosotros son batallas que Dios está peleando. En eso debemos confiar, en que Dios no nos ha abandonado. La peor batalla, el enemigo más grande que hemos tenido que enfrentar, que ha sido el demonio que nos ha seducido, que nos ha hecho caer en el pecado, ya está vencido. Jesús lo venció en la sencillez de la cruz. Con su propia desnudez, cubrió nuestra desnudez. Con su muerte nos ha dado vida. Por eso podemos nosotros decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Podemos cantarlo, podemos gritarlo, y tenemos que hacerlo con una gran alabanza, porque la batalla que gana aquí Gedeón no se puede comparar. Yo sé que es hermosa y que nos ayuda a la reflexión, pero no se puede comparar con la batalla que ha ganado Cristo en la sencillez, en la humildad, en la pobreza, como siervo doliente en la cruz. Una victoria que ya es nuestra y que nos invita a creer precisamente, a hacerla nuestra, creyendo, confiando en que Dios, si ha resuelto lo más grave, ¿por qué no va a ayudarnos también a resolver lo mínimo, ¿verdad? A veces estamos sufriendo por alguna enfermedad, a veces es que no encontramos trabajo, es que el dinero, etcétera, y todo ello de repente nos acarrea como un gran sufrimiento. Bueno, confiando en el Señor, saldremos victoriosos. Muy bien, hermanos, pues es muy interesante esto también. Quisiera mencionar también que nosotros como Gedeón estamos llamados, ahí en el capítulo 6 del libro de Jueces, versículos 25 en adelante, hay una obra muy importante de Gedeón cuando lo manda el ángel a destruir el altar de su padre, ¿no? O sea, el de su casa, el que estaba invadiéndolo ya personalmente, y que estaba siendo símbolo de perdición para todos los demás. Un altar dedicado a Baal, a ese Dios extranjero, a ese Dios que no existe, a ese falso culto o ese ídolo de ese tiempo. Pues yo quisiera mencionarles a todos ustedes, amados hermanos, que el día de hoy también Dios, al igual que como lo hizo con Gedeón, nos manda a destruir los nuevos altares, pero ya no físicos, sino los altares de nuestro corazón, porque hay modernos ídolos que hemos puesto en lugar de Dios. Quizá esos ídolos puedan ser el dinero, pueda ser el placer, pueda ser los bienes materiales. No está mal tener bienes materiales, pero cuando los amas por encima de Dios, todo está mal. Entonces, hay muchos aspectos en nuestra vida en que nosotros hemos puesto algo por encima del lugar que le toca a Dios y dedicamos todo nuestro tiempo, toda nuestra vida y nuestro esfuerzo a satisfacer esa necesidad, porque la volvemos una gran necesidad. Entonces lo primero que hace Dios antes de mandarlo a la batalla, y es lo primero que va a hacer contigo, es que entres en tu interior, en tu corazón, que es como un altar. Recordemos que Corintios dirá que nuestro corazón, la primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, que nuestro corazón es un templo de Dios y que ahí habita el Espíritu Santo. En ese templo quizás que está perturbado por algún ídolo que no merece estar presente en ese momento, yo te voy a invitar a que ahí en tu corazón hagamos oración. Entremos en presencia de Dios y le dejes a Dios entrar en ese corazón. Y dejes que Dios destruya en este momento todos los ídolos que hay en tu mente y en tu corazón. Aquellos que se han puesto en lugar de Dios. Señor, con tu poder, destruye esos ídolos que están en nuestro interior. Te pedimos que nos des la fuerza para no regresar a ellos. Te entregamos también nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro servicio para que tú lo dirijas hacia donde tú quieras que vaya. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias por este programa, Martín y Víctor.
Les agradezco a ustedes por sintonizarnos. Recuerden que estamos todos los jueves a partir de las 7 de la noche, martes y jueves a partir de 7 de la noche y lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde. Y bueno, pues esto es Palabra Viva, toda en sintonía con Dios. Nosotros nos escuchamos todos los jueves. Que tengan una excelente tarde.